que una figura como don Rey Berroa haya aceptado la invitación nuestra para estar presente esta noche y hablarnos sobre la obra de don Pedro Mir. Algunos, sobre todo entre los más jóvenes que se encuentran aquí, tal vez no sepan mucho de quién es don Rey Berroa. Este hombre polifacético, porque es catedrático universitario, es un importante poeta, crítico, traductor, músico, y hace unos minutos nos decía que hasta árbitro de fútbol ha sido. Todos estos aspectos confluyen en la personalidad siempre interesante de Rey Berroa, un hombre que tiene 33 libros de poesía, que ha publicado sus libros en Rumanía, en Italia, en España, en Francia, en Buenos Aires, en Caracas, en México, y que ha sido traducido al inglés, al turco, al italiano, al ruso, al bielorruso, al francés, al rumano, pero que tiene, además de su importantísima hoja de vida como poeta, una trayectoria importante por igual como crítico literario, con otras importantes obras publicadas, una presencia activa en revistas especializadas de Europa y de América Latina, y que ha dirigido por varios años, desde el 2001, ha estado dirigiendo el Maratón de la Poesía en Estados Unidos, que se celebra cada año con la presencia de poetas del orbe hispano. Rey Berroa realmente ha hecho una labor que trasciende nuestras fronteras. Prácticamente toda su obra y toda su trayectoria se ha desarrollado fuera del país, pero de tarde en tarde se aparece por nuestros lares, por su lar nativo. Él es nativo de Gurabo, Santiago, y viene por aquí para publicar también sus obras aquí y para realizar sus tareas de fraternidad literaria, como yo le llamo, con los tantos amigos y compadres que le admiran. En mayo de 2009 se hizo acreedor de un alto reconocimiento de la Sociedad Académica de Artes, Ciencias y Letras de París por su obra poética y por sus contribuciones al desarrollo de las artes. Y hace 2 años, en 2011, recibió el Premio Internacional Trieste de Italia en poesía por el conjunto de su obra poética, y el año pasado el Premio Mihai Eminescu de Rumanía. Estamos pues en presencia, que estoy haciendo un resumen muy resumido de toda la hoja de vida de este importante escritor que se desempeña como profesor desde hace casi 20 años de literatura contemporánea de España, Latinoamérica y el Caribe en George Mason University en Virginia. Desde Washington, pues, nos complace tener con nosotros hoy en este salón, para beneplácito de todos los que vamos a escucharle, a don Rey Berroa y su conferencia Los diálogos de la historia en la obra narrativa de Pedro Mir. ¿Podemos quitar esta, o la puedo cerrar? ¿Puedo cerrar esta? Vale, no explota, ¿verdad? No. Siempre hay que darles las gracias a los demás por todo lo que hacen por nosotros o por todo lo que nos dejan hacer. Por eso, gracias, muchas gracias a Pedro Mir por su vida y su obra, y también por su inspiradora humildad. Todo lo que Mir ganó en la vida se lo ganó en silencio, sin aspavientos ni ruidos. Gracias también a todos ustedes. Yo estoy seguro que tendrían otras cosas que hacer,
los alumnos también, espero no defraudarles, dejaron ustedes la clase para venir aquí y ahora es mi responsabilidad divertirles y hacerles pensar. Gracias, José Rafael, gracias, Funglode, por esta invitación por la que me siento altamente honrado. El plan de esta conferencia iba a ser que yo iba a proyectarles lo que se llama un PowerPoint, pero pasé este fin de semana en Jarabacoa pensando que iba a poder estar leyendo y conversando con los poetas y terminar de poner los puntos sobre las íes y los puntos y comas, y eso no fue posible. Y en vez de, y para no distraerme demasiado con el tema, he decidido que mejor no hacer el PowerPoint y dedicarme a conversar sobre el tema que tenemos entre manos. Tipos y arquetipos en la utopía de la temporalidad. Los diálogos de la historia en la obra narrativa de Pedro Mir. Dice Milán Kundera que el escritor no tiene que rendirle cuentas a nadie salvo a Cervantes. Si esto es así, y no veo ningún motivo por lo que no sea, está claro que hay trazos de Cervantes tanto en el poeta Pedro Mir como en el novelista y cuentista, que es el que particularmente nos interesa presentar esta tarde. La verdad es que, queramos o no, hay pinceladas de Cervantes en cada uno de nosotros, por el mero hecho de hablar y escribir en su lengua, la que nosotros llamamos la lengua de Cervantes. En las ideas que les voy a proponer esta tarde podrán ustedes vislumbrar el intento de un estudio fragmentado de los ejes motores de la narrativa de Pedro Mir, especialmente su novela Cuando amaban las tierras comuneras, que Mir publica en 1978. No me voy a concentrar en la poesía, que es lo que el público realmente conoce. Además, hace 6 semanas, como ya mencionó el señor Lantigua, mi querido colega, ustedes tuvieron la dicha de escuchar al profesor García Cuevas hablando en este mismo púlpito sobre el tema del poema de largo aliento de Mir. Voy a asumir, pues, que ustedes han leído la obra poética de nuestro autor. No sé si esta asunción es válida, pero creo que si hay un poeta dominicano del cual se pueda decir que esta asunción es válida, ese poeta se llama Pedro Mir. Y por otra parte, que quizás pocos de ustedes han leído la novela o las obras narrativas de Mir. No voy a pedir que levanten la mano los que no lo han hecho, para no sentirme ni aprobado ni rebatido. Si esta segunda suposición es válida, al final de mi charla es muy posible que tengan ustedes una idea todavía más fragmentada de la obra de Mir, ya que es casi seguro que les voy a crear más confusión todavía, aunque por lo menos podrán decir que escucharon algo sobre ella. Por eso voy a comenzar afirmando la diversidad de su discurso retórico-estilístico en el marco más amplio de su producción literaria, haciendo un reducido recuento de la misma con la intención específica de mostrar que toda la poética de Mir, manifiéstese esta desde el orden versal, narrativo o ensayístico, es inevitablemente una utopía poética de la historia, es decir, una poética histórica ligada a la conciencia temporal de los individuos o sujetos que participan en ella. Ofreceré, cuando lo creyere pertinente, algún que otro comentario que nos sea útil para entender no solo la obra particular que mencionemos, sino sobre todo la novela que sirve de eje en su discurso utópico, y un aspecto que es muy importante en la obra de Mir, que es el estilo oralizante, pues en ambos se centra el interés primario de estas reflexiones. Este primer apartado lo he llamado Escritura y vida, panorama real de la semilla literaria, y lo que intento aquí es tomar algunos trazos de la vida
de la vida de Mir para mostrar cómo se siembra la semilla del escritor. Mir nace en un ingenio en San Pedro de Macorís en 1913. A los 3 años pierde a su madre, cuando la madre está dando a luz a su hermana menor. El poeta comenta sobre esto. La muerte de mi madre me creó una situación de angustia, de búsqueda de algo que me faltaba. Estudié en Macorís. Iba diariamente en una yola del ingenio a la población. Era la yola que llevaba la correspondencia. Yo imaginaba que el río Iguamo era tan grande como el Mississippi. Hice casi todos mis estudios primarios en esas condiciones. Pasaba durante un periodo largo, la semana entera, fuera de mi casa. Estaba solo. Eso tuvo como consecuencia que nunca aprendí a jugar pelota, ni a jugar en bique, ni bolas. Pero claro, esa soledad le sirvió también para aprender a tocar el piano, aunque solo fuera de oído, aspecto importantísimo para su absorción del ritmo, tanto en sus poemas como en sus narraciones. La soledad le lleva también y sobre todo a la lectura. Dice él mismo en la anterior cita, en la anterior entrevista: gracias a la enciclopedia conocí a temprana edad el contenido de las obras de William Shakespeare. Conocí los cuentos infantiles de Anderson, no tenía una vocación especial. Sucedió que los libros estaban ahí. Vivía en un ingenio, tenía pocos amigos, la mayor parte del tiempo la pasaba en casa y leer era mi entretención. Como sucede con todos los escritores, es a través de la lectura que el poeta llega a la escritura. De forma que cuando un amigo, el cuentista José Rijo, le presentó a Juan Bosch unos poemas de Mir en 1937, Bosch, que había pasado una larga temporada en Barcelona y había ya publicado los 18 cuentos que componen Camino Real y su celebrada novela La Mañosa en 1936, rechazó los textos de Mir, diciendo que el autor de esos versos tenía talento poético, pero debía canalizar su poesía hacia los problemas de su país. En vez de enfrentarse a su crítico en forma desafiante, que es lo que sucede muchas veces, ¿sí o no? Desafortunadamente, Mir se dio a la tarea de estudiar cómo mirar con su escritura la experiencia de su país, de forma que, cuando ya tenía en sus manos un cuerpo de poemas que, pensó él, reflejaba la comprensión social de su medio, fue él mismo a ver a Bosch, que era el director de la sección más importante literaria del periódico en aquel momento, el Listín Diario. La reacción de Bosch fue definitoria para Pedro Mir. Bosch publicó el 19 de diciembre de 1937 3 de esos poemas y lo presentó a sus lectores con esta pregunta: ¿será este muchacho el esperado poeta social dominicano? Mir señala que él no sabía, en verdad, qué podía ser un poeta social, ni tampoco por qué lo estaban esperando. Pero se dio a la difícil tarea de hacerse merecedor de ambos postulados, con lo cual creo poder decir sin temor que el poeta Pedro Mir, y quizás el narrador que se definirá muchos años después, es un producto del extraordinario ojo literario del hombre de letras Juan Bosch. Algo parecido se podría decir también de Hilma Contreras y quizás de Ángela Hernández también. Quizá habrá que estudiar esa capacidad que tenía Bosch de mirar con un ojo clínico o de relojero para insinuar la carrera que le correspondía. Ahora bien, es de común conocimiento la terrible situación política del país, lo cual hizo que Bosch tuviera que abandonar el país en los comienzos del 38 y que Mir le siguiera los pasos unos años después. Esto hizo que el nombre de Mir no empezara a sonar sino tardíamente en el panorama literario dominicano en particular o latinoamericano en general, y que su obra recibiera una proyección más bien escasa.
¿Qué puede explicar, se pregunta el poeta y editor mexicano Jaime Labastida, que su obra no aparezca al lado de la de Nicolás Guillén, Pablo Neruda o Nicanor Parra? Y contesta a su pregunta con dos razones que son siempre el motivo por que las obras dominicanas circulen solo domésticamente. Sus poemas han sido publicados en plaquettes de tirada o circulación limitada, que difícilmente han salido del país, y no ha habido en el país el movimiento social revolucionario que lo proyecte fuera de las fronteras nacionales. A estas razones hemos de añadir nosotros la terrible situación política dominicana que durante los 30 años de la dictadura brutal de Trujillo, del 30 al 61, y luego los 22 años de dictadura light o dedocracia, que yo llamo, la dedocracia del balaguerismo, mantuvo al país o cerrado a la importación y exportación del pensamiento y la cultura durante el primero, o semiabierto durante el segundo. Pero también hay que mencionar, hay que decir que se debe también al descuido de quienes preparan las antologías, tanto dentro como fuera del país. Esta conferencia se va a publicar, es un texto extenso de 30 páginas, lo cual quiere decir que lo que voy a leer es algo, no me voy a detener, este es el único paréntesis que voy a hacer, para presentarles a ustedes algo lo más sólido que yo pueda en el tiempo de que disponemos. Pero después el texto completo con todas sus notas y acotaciones, etcétera, va a aparecer en la revista de Funglode, para que ustedes, si están interesados, estén atentos. Por suerte, la pregunta lamento que inquietó a Labastida se formuló en 1972, año en que él mismo reunió la antología Viaje a la muchedumbre de Mir, la cual contribuyó ampliamente a hacer más notorio el nombre del poeta, si no entre el gran público, al menos entre el grupo de lectores asiduos y de la crítica literaria latinoamericana. Si exceptuamos sus ensayos, podríamos afirmar que la producción literaria de Mir no fue extensa. Sus cuadernos de poesía eran breves, apenas alcanzaban los 600 versos y bien espaciados. El primero, Hay un país en el mundo, apareció en 1949, durante su exilio en La Habana. Es decir, Mir tenía 36 años. Miguel Hernández se muere cuando tiene 31. Rimbaud deja de escribir cuando tiene 20. Es decir, Mir nace digamos, al conocimiento del público como poeta a los 36 años. Quiere decir que es un caso de acción y presencia poética verdaderamente tardía. Tengo aquí un pequeño comentario sobre los otros libros, pero solamente me interesa señalar en este momento. En narrativa dio a la estampa 2 cuentos largos, o novelas cortas, según se quiera ver, impresos en 1977 bajo el título de La gran hazaña de Limber y después Otoño. En el primero en particular, por un efecto de colonización cultural tenazmente presente en nuestro país, la hazaña del piloto norteamericano Charles Lindbergh tuvo tal influencia en el diario vivir del espacio en que se desarrolla la acción de los personajes, que el nombre de este pasa a ocupar no solo la conversación, sino la historia misma y hasta la identidad de muchos de ellos, al nombrarse muchas personas, animales, espacios o cosas con diferentes variantes del nombre del aviador. Limber, Lindy, Limbel. Es importante señalar además que estas 2 narraciones sirvieron como un ensayo de la técnica y los modos de contar con los que Mir va a engalanar su novela Cuando amaban las tierras comuneras, lanzada al mercado en 1978 por Siglo XXI. Finalmente, en 1981, la casa editorial Taller de Santo Domingo puso a la disposición del lector sus Memorias de un marinero, cuyo título, Buen viaje, Pancho Valentín, gira alrededor de su visión cíclica y populista de la historia. Esta pseudo-autobiografía debe leerse como un cuaderno de retorno al país natal, pues en ella aparecen los conflictos de la sociedad dominicana de la postdictadura. Dije hace un rato
que en estas narraciones Mir ensaya lo que va a ser su discurso narrativo mayor. Para evidenciar esta afirmación, me voy a permitir incluir a continuación el primer apartado o capítulo de La gran hazaña de Limber, y voy a tratar de reproducir en mi lectura los juegos deslindadores del discurso continuo de la técnica narrativa de Mir, con su deseo de imponerle el valor de la oralidad a la escritura. Algo nada nuevo, evidentemente, pues ya sabemos que muchas de las obras de más relieve de la historia cultural de todos los pueblos parten de haber sido nada más que recopilaciones por escrito de textos que habían pasado de boca en boca anteriormente, a través de los años o a través de los siglos. Eso fueron las Harchas, eso fue el Cantar de Miocín, eso fue Homero y los 4 libros de los Vedas, por nombrar respectivamente varios textos fundacionales de las tradiciones hispana, griega e india. Pero la conexión con la oralidad de la narrativa de Mir hay que buscarla probablemente en su entorno histórico más cercano. Hacía precisamente nada más que 8 años que Juan Goytisolo había roto las barreras estilísticas y puntuacionales de la lengua con el discurso sin respiro de su novela mayor, Reivindicación del Conde Don Julián. No sé si conocen ustedes esa novela, que solamente usa punto y coma durante toda la novela. Es un verdadero martirio para mis estudiantes leer esa novela, pero como es divertidísima, cuando tú sabes lo que está pasando, yo se la hago leer y los estudiantes se quedan estupefactos cuando van descubriendo las cosas. Además, en 1960, el escritor polaco Jerzy Andrzejewski publicó la novela Brami Raju, magníficamente traducida al español por Sergio Pitol en 1965, como Las puertas del paraíso. Después se llevó al cine también. Wajda, un director de cine polaco, la llevó al cine en una hermosa versión. Esta obra está escrita por entero en 2 oraciones. Una oración que dura 179 páginas y una que tiene 4 palabras. La primera, como dije, son 40.000 palabras sin ser interrumpidas por ningún signo de puntuación, y una última de 4 palabras con las cuales termina abrupta y anticlimáticamente la novela. Yo les pongo el texto ahí para los que vayan a leerla. Sin embargo, el caso más sonado y elocuente y notorio de monólogo interior ininterrumpido con un intento específico de ruptura con la escritura tradicional es el episodio o sección 3 del Ulises de Joyce. Pero sobre todo el último, el 18, que originalmente Joyce lo llamó Penélope. Joyce eliminó muchísimas cosas con la idea específica de confundir a los críticos, dijo él. Lo cual es fenomenal, porque así el crítico tiene un interés en descubrir. En este episodio, el último de la novela, del Ulises, que consta de 24.194 palabras, yo no me he ido a contarlas, hay algo fabuloso ahora con la computadora, que tú le dices al count the words, cuente palabras, y ¡pum!, en un segundo te hace lo que te hubiese costado 2 meses hacer. En este episodio de 24.194 palabras, el escritor pone en práctica la técnica del fluir de la conciencia, the stream of consciousness, nombrada así por primera vez por el psicólogo norteamericano William James en su libro Principles of Psychology, en 1890. Tengo 3 citas. La más larga es la de la gran hazaña de Limber. Voy a leer la primera, pero solamente voy a leer un trocito de la primera para dar un ejemplo de lo que es. No se olviden que no hay ningún punto, ninguna coma, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que intenta el escritor? Es darle al lenguaje la capacidad que tiene. Nosotros no hablamos con pausas y puntos.
Nosotros hablamos sin hacer pausas o puntos, es decir, hacemos inflexiones de voz. Y eso es lo que el escritor hace con este experimento. Muy de mañana y despejado el cielo de un día memorable del mes de mayo de 1927, partió el aviador Charles Lindbergh de un campo de aterrizaje situado en los alrededores de Nueva York, exactamente en Long Island, piloteando un monoplano Ryan de muy bellas líneas envueltas en el poético nombre de Espíritu de San Luis, su ciudad de origen, cuyo destino era la capital de Francia, sólidamente estimulado por un premio multimillonario para la época y ascendente a la fabulosa suma de $25,000 ofrecido por un tal Raymond Orteig, si no es mala ortografía de Ramón Ortiz, a quien Dios tenga en gloria y la tierra en paz, y no es lícito escatimarle ponderaciones a esa suma de antaño en los términos de hogaño, pues en aquella época se podía comprar con ella una provincia completa en este país con todos sus accesorios, incluyendo una preciosa colección de alcaldes pedáneos, y aún podría sobrar para una yunta de bueyes con su correspondiente carreta, mientras en la cuenta del día de hoy no es posible poner la compra de una casa en un barrio decente, salvo adelantando esa misma suma y completando el total con un préstamo en uno de los generosos bancos consagrados a estas operaciones para ser pagada en los próximos 20 años si todavía uno vive. Y viendo naturalmente las cosas de esa manera, comprende uno el entusiasmo de cualquier joven audaz y ambicioso enfrascado en aquella época en planear su hazaña con todos los requisitos del caso, comenzando por la adquisición de un buen aparato capaz de mantener sus motores encendidos y funcionando sin interrupción durante las 34 horas consecutivas del vuelo a través del Océano Atlántico, bajo el mando de un capitán solitario, adherido al timón y literalmente amarrado a él sin pegar los ojos ni prestar la más mínima atención a las costumbres de su organismo, hasta cubrir las 3.600 millas náuticas del trayecto y llegar a la mismísima ciudad de París y allí descender en medio de una muchedumbre reventada en hurras y aplausos y sombreros al aire, cuando el héroe salió del aeroplano y preguntó: ¿es esto París? Y estas fueron las únicas palabras pronunciadas por él para la historia y para la frustración de los periodistas, pues los agentes del orden lo capturaron y lo condujeron al más espléndido de los espléndidos hoteles de la ciudad Luz, etc. Quería mostrar a ustedes se dan cuenta que yo estoy leyendo como si hubieran puntos y pausas, pero en el texto no hay absolutamente ninguno. Eso es un reto para el lector, pero al mismo tiempo es un reto porque leer es descubrir. Con respecto al ensayo, en 1969 voy a mencionar algo sobre el ensayo por lo que me interesa para el resto de lo que voy a decir. Con respecto al ensayo, en 1969 nuestro autor hizo entrega de una obra que alegaba haber iniciado en 1949 y conservado durante todos esos años. Se trata de 3 leyendas de colores, una reflexión algo iconoclasta que busca interpretar las 3 primeras revoluciones de clase, por eso se llama de colores. La blanca, de Roldán, en 1498, que logró nombrarse alcalde mayor de Santo Domingo a perpetuidad. De ahí vienen los males. Presidente à vie de la République. La India, del cacique Enriquillo, entre 1519 y 1533, que puso en jaque a los españoles hasta que estos lograron civilizar al salvaje, y la negra, de los esclavos dominicanos, en 1522. Con esta obra, Mir inició su autoencargo de reescribir la historia dominicana después de 4 décadas de evasivas y ocultamientos. A este ensayo le siguió El Gran Incendio, que ofreció una nueva manera de entender los orígenes del dominicano y que le sirvió al mismo tiempo de telón de fondo a muchas de las reflexiones que va a interpolar en nuestra novela. Me salto unas cosas. Tanto en su discurso poético, como narrativo, como ensayístico, hay varias constantes que conviene hacer resaltar al momento de reflexionar sobre la narrativa de Mir. Y estas son: no va a haber examen, no se preocupes. La presentación de la historia como una crónica del pasado que nos es presentada paradigmáticamente para salvar al presente. Segundo, el recurrir constantemente a la alegoría, al dibujar a sus personajes arquetipo. Y tercero, una inconfundible sed por la historia y la dialéctica como fuentes de su discurso cronístico y alegórico.
Si aceptamos la distinción de género que hace con frecuencia la crítica, tendríamos que decir, sin embargo, que la obra de Mir, sobre todo la narrativa, es esencialmente una poética del devenir. Es una obra en la que la historia se presenta casi siempre en su dimensión dialéctica, en que partiendo de la visión de la historia que tienen Vico y Nietzsche, se juega con la ambivalencia entre aceptar el pasado sin rechazar el presente y vivir el presente como tal, es decir, en la que se busca hacer de la historia un paradigma para el presente. Por eso su constante uso de la alegoría. Por último, en esta obra jamás se pierde de vista el carácter visionario del lenguaje poético, profético, que el escritor maneja con facilidad y quizás también como efecto de su constante acercamiento a la obra de Vico. Hay una nota aquí larga para los que después adquieran esto para que vean por qué yo estoy hablando de Vico y Nietzsche en este contexto. Tal lenguaje hace posible la creencia de que esos héroes o villanos ficticios que tanto se parecen a nosotros y recorren la geografía de la escritura pueden participar en la instauración de un mundo utópico cuyo modelo pertenece a otro tiempo, aunque puede estar aquí mismo, en nuestra propia conciencia cronotópica, es decir, en su relación con el espacio y el tiempo. Cronotópico quiere decir eso, es cronos y topos, es espacio, tiempo y espacio. Por eso cuando hablamos de estas dos categorías en las que vive el ser humano, el espacio y el tiempo. Así que suena como una cosa muy extraña, pero eso es lo que quiere decir. A pesar de no plantearse este problema directamente en su primer gran poema, Hay un país en el mundo, este breve cuaderno está imbuido del dilema de cómo presentar la historia dominicana sin destruir su utopía. Es lo que Doris Sommer, una colega de la Universidad de Harvard y dominicana por adopción, quiero decir, su tesis de doctorado fue sobre la literatura dominicana, excelente crítico literario, Doris Sommer ha llamado a esto la alegoría dialéctica de Mir, al hablar de la forma en que el escritor narra la historia. Solo como muestra, fijémonos en los dos sintagmas que conforman dialécticamente el título y el subtítulo del poema. Al primero, Hay un país en el mundo, que semánticamente implica una situación geográfica, una presencia tópica, espacial, hay un país en el mundo, pero al mismo tiempo implica algo inmutable. Se añade el sintagma poema gris en varias ocasiones, en el cual, además del aire musical con que el poema quiere ser identificado, gris en este caso podría significar grave e maestoso, es la secuencia histórica, temporal, en varias ocasiones, la que pone a este sintagma en diálogo con el anterior. Hay proximidad semántica en las secuencias Hay un país, poema gris, no solo por algo tan obvio como la rima y su medida, mientras que las secuencias en el mundo, en varias ocasiones, implican distanciamiento en juego cronotópico. El espacio de el mundo se opone a la idea de repetición implícita en el signo varias, con su marca de plural, y en el signo ocasiones, que entra en el campo semántico del tiempo. Este diálogo con el tiempo a través de sincronías, diacronías y utopías cronotópicas es evidente en nuestra novela, incluso a partir de su mismo título, Cuando amaban las tierras comuneras, que refleja una nostalgia a la que quizás quiere el narrador regresar. La búsqueda ucrónica y utópica de un paraíso perdido, un in illo tempore, en el que se quiere creer que había armonía entre el humano y la naturaleza. ¿Cómo consigue Mir reproducir este diálogo entre la humanidad del hombre histórico al que quiere arquetipizar y esas dos categorías del vivir
a la que me refiero, la del tiempo y la del espacio. ¿Cuál es la trama en que se resuelve ese dilema? Los diálogos de la historia. La novela se nos presenta con un epígrafe de Diderot que resume con cierta precisión el proyecto que se propone Mir en esta obra. Dice el epígrafe: ¿quieres conocer brevemente la historia de todos nuestros sinsabores? Una vez existió un hombre natural. Entonces fue introducido dentro de este hombre un hombre artificial. Y así surgió en la caverna una guerra civil que duró toda la vida. Esta mención del enciclopedista francés, que aunque no se cite con exactitud su procedencia, ha sido tomada del capítulo 6 de su Supplément au voyage de Bougainville, alude a varios aspectos claves de la obra que nos concierne. Lo primero es la manera en que el relator de Diderot presenta a su oyente el problema de los sinsabores de su colectividad, del mismo modo que Mir trata de arrastrar al lector a tomar partido con la suya, no solo en términos espaciales, de aquí la repetición constante en el texto que sigue a este epígrafe de los deícticos tópicos, aquí, entre nosotros, este país, y también de los temporales, hoy, ahora, entonces, esta historia. Tanto en el epígrafe como en la novela, el sujeto que habla hace suya la voz de la colectividad, el nosotros, que es probablemente el eje central de toda la poética de Mir, tanto en sus manifestaciones poéticas, versales, como ensayísticas o de relato. La adopción de estos indicadores participantes en el discurso y del pragmático nosotros de la locución buscan hacer que la escritura deje de ser escritura, para convertirse en discurso, es decir, en un acto de enunciación. Es el primer punto. El segundo es la pugna entre el hombre natural y el hombre artificial que llevará inevitablemente a la guerra civil. Esta lucha de opuestos se va a dar en la narración de Mir no solo por medio de su interés en hacer instancia discursiva todo el lenguaje, eliminando de esa forma las restricciones artificiales que la gramática impone sobre nuestra natural manera de comunicarnos, con pausas, pero sin comas o puntos, es decir, no decimos coma, punto, sino también en el enfrentamiento textual de los seres, los valores, las sociedades o las ideas complementarias que aparecen en el espacio-tiempo de la narración. Marido-mujer, hijo-padre, vida-muerte, 1916-1965, Puerto Plata, Santo Domingo o San Pedro. Esta misma condición nos lleva a nuestra tercera reflexión general con respecto al texto de Diderot. Pues la causa de la guerra civil, la guerra continua, dice el texto de Diderot, dice guerra continua, guerre continuelle, de Diderot, que se da en la vida humana, proviene de la introducción de lo artificial en lo natural. La muerte de Flore, uno de los personajes centrales de la novela, que es el viejo natural, se explica precisamente por esta situación, como explica ella también el despertar de Silvestre a la conciencia de la lucha a favor de los intereses de la colectividad. Pero de esta idea, si me alcanza el tiempo, me ocuparé un poco más adelante. La del primero comienza en Puerto Plata, en 1916, con la invasión norteamericana. Va a San Pedro de Macorís en 1920 con la explícita intención de unirse a los gavilleros. Hay aquí una explicación sobre los gavilleros. No sé si los jóvenes tienen noción de lo que eso es, quiénes eran y lo que hicieron. Pero también Silvestre quiere escapar de la muerte de Flore, que es el ser natural, el hombre natural, por eso se llama Flore, que se muere de una risotada. Se muere riéndose. El viejo amigo y mentor que introduce en Silvestre la conciencia social, y también para escapar de la muerte de Analicia, de quien se había enamorado en el funeral de Flore y muere mientras hacen el amor a campo abierto en un yerbazal. En la historia de la cultura, de nuestra cultura occidental, Eros y Tánatos están siempre unidos, amor y muerte. Se relaciona
Silvestre con una joven prostituta mientras hace sus excursiones logísticas en la Romana. Sin saberlo él, la muchacha da a luz a Urbana. Urbana, urbe, ciudad, quien toma el lugar de Silvestre, el campo, lo bucólico, en el hilo de la narración, cuando éste se ausente momentáneamente de ella. Por último, Silvestre aparece instruyendo a los jóvenes en el mismo espacio geográfico en que había desaparecido, la Romana. Descubre a su hija en abril del 65, fecha emblemática tanto para la narración como para la historia, por ser la fecha de la Revolución Civil Dominicana y la ocupación norteamericana, cuando le escucha pregonar la misma frase que el viejo Villamán había pronunciado a galope tendido en 1916: «Muchachos, devuélvanse, que la patria está en peligro». Con ella y su educando, Bonifacio Lindero III marcha a la capital para unirse a los comandos de lucha popular. Cuando esta contienda, como muchos años antes, la de los gavilleros, es sofocada por la ocupación de los Marines norteamericanos, Silvestre se queda en la capital dominicana paseando su ancianidad como testigo de la lucha de la naturaleza, alegoría nominativa de lo silvestre, contra lo artificial, contra la artificialidad. Ahora bien, la otra rama de él, urbana, alegoría nominativa de lo relativo a la ciudad, termina paseando su criollismo por las calles de Nueva York. Teniendo en cuenta que muchas veces el autor se dispersa en sus criaturas y les presta su voz en distintos registros, y a pesar de que está bien claro que uno es el autor, otro el narrador y otros los personajes, no es descabellada la idea de que en este caso el autor parezca querer identificarse con el personaje de Silvestre. Es obvio que es a él a quien el narrador parece asignarle su ideología social, política y poética. Pero no solo eso. La primera vez que se nos presenta el personaje de Silvestre en la novela es en el capítulo 3 en 1916, momento de la primera invasión. Él está en Puerto Plata cuando era un muchachón que apuntaba a la pubertad. Más adelante, al viajar a San Pedro, en el capítulo 16, se encuentra con un grupo de chicas que negocian con su cuerpo, pero con una de ellas en particular entabla conversación y trato íntimo. De este trato nacerá, sin saberlo él, su hija Urbana, a quien, como señalamos hace un rato, conocerá más tarde durante la lucha revolucionaria de 1965. Ella le dice que se llama América la China, y cuando ésta le pregunta por su nombre, él responde que se llama Juan Bosch y que ella debería llamarse América Latina. Este juego humorístico dibuja cierta intencionalidad por parte del narrador-autor, que, al identificar ideológicamente al personaje, busca crear conciencia de su relación con la figura clave de la democracia dominicana, Juan Bosch, el único y verdadero hermano mayor de la democracia en nuestro país y su presencia en el resto del continente que habla español. Y tengo aquí una cosa que dice, lee la nota. No quiero dejar de hacer notar mi elección cuidadosa del término hermano mayor de la democracia, pues el único padre-madre de la democracia dominicana es el pueblo dominicano, no Juan Bosch, que lo merece, y muchísimo menos Joaquín Balaguer, cuyo maquiavelismo en el poder hay que reconocérselo, pero cuyo despotismo no se debe olvidar. A pesar de su cara de santico, con su sonrisita para crear confianza y su cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha en posición beatífica. La historia de Romanita es mucho más breve. Me voy solamente a quedar en estos dos personajes y luego voy a saltar al final, porque veo que ya he cumplido los 30 minutos y no se debe nunca abusar de la audiencia. Por eso voy a leer el texto que tengo sobre Romanita, que es un personaje que tiene poca presencia en la novela,
pero que es ella la que infunde completamente, es como una mancha de aceite que cubre toda la realidad de la narración. La historia de Romanita es mucho más breve, pero informa todo el espacio del texto, tanto a través de su persona como de sus atributos, sus virtudes, sus hijos, su marido. Es esta historia la que abre la novela en 1948 con la presentación en suspenso de Romanita, una joven de 18 años, al momento de levantar el brazo y dejarlo suspendido durante 40 segundos para tirar la basura. Y esta posición teatral de la novela, que Benítez Rojo señala como un momento extraordinario en la novela, ella aparece, el texto irrumpe con Romanita con la basura en la mano y no sabemos lo que está pensando porque el narrador entra en el fluir de su conciencia. La muchacha ha llegado a la capital procedente de la Romana después de fugársele a su marido, Bonifacio Lindero II, cuyos malos tratos no había podido soportar. El valor 40 segundos del suspense de Romanita se convierte en el capítulo segundo en el eje sintagmático del paradigma del sobresalto que vive Lindero en la Romana, esperando inútilmente el regreso de su mujer, pues ésta no llega en el automóvil cuyo ruido pone a Bonifacio en estado de trastornada agonía, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Su sobresalto es mayor aún a causa de que la fortuna de la que gozaba en el presente le había caído en las manos sin esfuerzo alguno, creándole una posición respetable en la colectividad, pero no en su hogar, pues de nada le había servido la fortuna si no había logrado retener en su casa a su mujer. Al hablar del pasado de Lindero, su padre se había apropiado de una buena cantidad de tierra en 1920 ante el amparo de la nueva ley, la ley del registro de propiedad, que establecía claramente la propiedad de cualquier tierra reclamada si no era objeto de oposición por parte de alguien que presentara un título más auténtico que el anterior. Y esto es lo que va a utilizar el innombrable para hacerse dueño de prácticamente todo el país. El narrador no pierde tiempo en señalar el carácter astuto y fraudulento del usurpador de dentro, el terrateniente de la noche a la mañana, opuesto al usurpador de fuera, el yanqui invasor, que es el que establece la ley, bajo cuyas instancias se va a llevar a cabo la reforma del sistema que había pervivido hasta entonces en el espacio que sirve de escenario a la narración, que eran las tierras comuneras. El usurpador se ampara en la ley que lo protege para despojar de su práctica el uso comunal de la tierra a la colectividad. Fue a partir de los nuevos estatutos promulgados el 1 de julio de 1920 que Bonifacio Lindero, el padre fundador de la dinastía, se convirtió en el propietario ilustre de una buena porción del territorio nacional. Obviamente, el narrador despliega aquí una doble alegoría sin dejar de manifestar sentido irónico. Primero, la del nombre mismo, Bonifacio, cara de bueno. Lindero, que pone lindes o límites. Y segundo, la de la actitud del dictador pocos años después. La conducta del fundador marcará una parábola en sus descendientes. El hijo vivirá de la cosecha del padre, se mostrará tirano con su mujer hasta que ésta se le escape, se transforma en un ser generoso y hasta magnánimo cuando ella se reincorpora al hogar, prolongará su generosidad en Susi y sus trabajadores. Susi es la amiga de Romanita que se queda con el hijo cuando nace el hijo de Romanita, que muere al dar a luz. Pero regresará a la tiranía en el trato con el niño Bonifacio III, tiranía producida por su sentido de culpa. El último Bonifacio, a su vez, se escapará a la capital para unirse a los comandos de lucha cuando llegue la hora de tratar de devolverle la tierra a aquellos a quienes se les había usurpado. Bueno, me voy a saltar las próximas 20 páginas y simplemente voy a ir al final del texto para, en cierta manera, hacer algo de redondeamiento. Las reflexiones que he intentado presentar aquí de la obra de Mir podrían percatarnos de la riqueza de la misma. He tratado de hacer asequible para el lector que se acerca a ella con ojo avisor el rigor crítico que requiere la escritura,
señalando algunos puntos en que, a nuestro parecer, el discurso narrativo quizá cojea, no con el afán de menoscabar el trabajo extraordinario del escritor, sino porque es la obligación del crítico, independientemente de su concepto del mundo o de las ideologías a las que se adhiera en su vida privada, decir la verdad de la literatura tal como la ve hoy, pensando siempre que su visión es algo relativo, no impositivo o definitorio. Teniendo en cuenta, como decía Bakhtin, el afamado crítico ruso, que todo problema teórico debe forzosamente recibir una orientación histórica, he tratado de dibujar un enfoque diacrónico como telón de fondo, pero sin echar por la borda los problemas teóricos o sincrónicos que la obra plantea. Obviamente no he pretendido agotar en este momento la narrativa de Mir. Queda todavía muchísimo que hacer, de hecho queda muchísimo que leer, pero queda muchísimo incluso que hacer. Y nuestra intención no ha sido sino ofrecer unas cuantas reflexiones sobre los modos de conciencia del héroe, la manera en que la escritura pone en diálogo los sujetos de la narración y la práctica narrativa del sujeto que escribe. Entre las diferentes reflexiones que se podrían plantear para el futuro, tanto para los que entren en la novela crítica, en la lectura crítica de esta novela y del resto de la narrativa de nuestro escritor, como para nosotros mismos, se podrían nombrar muchos, voy a señalar 3 o 4. Lo trivial y lo sublime. Este punto vendría como otro acercamiento a la visión del patriotismo de la escritura de Mir como una crónica de la inmanencia. Un tema interesante que hemos rasgueado: onomástica, estética e ideología. Tiempo, lenguaje y conciencia de los personajes. Diálogo como escozor político y el silencio como malestar cultural, alegorías, parábolas, tradición oral, discurso popular, arsis y catarsis de los personajes, la relación del sujeto con el poder, literatura dentro de la literatura, dentro de la literatura. Desde el punto de vista filológico, lingüístico, semántico, se podría hacer un estudio de los dominicanismos presentes en la obra, o los recursos del lenguaje, o incluso los refranes y las frases de uso popular. Pero eso se quedará para otro momento, y también para personas que tengan más tiempo y más avesados que nosotros del que nos queda en este momento. Espero que ustedes acepten el reto de esa aproximación y se lancen en el futuro a la tarea. ¿Hay algún voluntario? Muchas gracias.